Existen historias que nacen de la imaginación y existen otras que, según quienes las vivieron, dejaron una marca imposible de borrar. Relatos que casi nunca se cuentan en voz alta por quienes los protagonizaron. Saben que la mayoría responderá con burlas, incredulidad o silencio. Sin embargo, hay personas que prefieren cargar con ese peso antes de volver a enfrentar aquello que cambió sus vidas por siempre. Esta noche vamos a conocer una de esas historias. Una historia desde donde el miedo no comenzó con una aparición ni con una sombra en la oscuridad, no, sino con una decisión que parecía tener una solución y terminó convirtiéndose en un problema del que ya no había forma de escapar. Así que acomódate, apaga las luces y escribamos juntos una página más en este diario paranormal. En San Gabriel había una calle que casi nadie recorría después de que caía la noche. No porque fuera peligrosa o estuviera abandonada, no, sino porque al final de esa calle vivía una mujer de la que todos hablaban en voz baja. Algunos aseguraban que curaba enfermedades que ningún médico podía explicar. Otros decían que era capaz de separar matrimonios, provocar desgracias o devolverle el daño a quien lo había provocado. Nadie sabía con certeza qué era verdad y qué era mentira, pero existía una regla que parecía repetirse, ¿eh? Quien cruzaba la puerta de aquella casa nunca volvía a ser la misma persona. María conocía esas historias desde niña. Su abuela solía decirle que había personas que jugaban con fuerzas que no comprendían y que el verdadero peligro no era encontrarlas, sino creer que podían controlarlas. Durante muchos años pensó que aquellas palabras no eran más que supersticiones de la gente mayor. Nunca imaginó que llegaría el día en que ella misma caminaría hacia aquella casa buscando una solución que en ese momento le parecía la única posible. Llevaba 16 años casada con Roberto. No tenían una vida perfecta, pero habían construido un hogar juntos, habían levantado un pequeño negocio y habían salido adelante después de muchas dificultades. María siempre creyó que las malas rachas podían superarse mientras existiera confianza. Por eso jamás sospechó que desde hacía casi un año su esposo mantenía una relación con otra mujer. La verdad apareció de la forma más cruel. Una tarde, mientras buscaba un documento en el escritorio de Roberto, encontró varios recibos de un hotel que él jamás le había mencionado. Al principio quiso convencerse de que existía una explicación, pero esa misma noche revisó el historial de pagos de la tarjeta bancaria que ambos compartían. Las fechas coincidían, ¿verdad? Coincidían con supuestos viajes de trabajo y las cantidades dejaban muy poco espacio para las dudas. No lo enfrentó de inmediato. Durante varios días lo observó en silencio. Descubrió que sonreía al leer mensajes cuando creía que nadie lo veía, que inventaba reuniones para salir de casa y que ya ni siquiera intentaba ocultar el desinterés con el que la trataba. Lo que más le dolía no era la traición, era darse cuenta de que el hombre al que había amado durante tantos años era capaz de mentirle mirándola directamente a los ojos. Los días se volvieron insoportables. Dormía poco, apenas comía y comenzó a descuidar el negocio familiar. Su hermana insistía en que lo abandonara. Una amiga le aconsejaba pelear por el matrimonio. Otra aseguraba que ningún hombre cambiaba y que era mejor pues empezar una vida nueva. Pero una vecina le habló de algo completamente distinto. No le recomendó un abogado, no le recomendó terapia. Le habló de una mujer que vivía al otro lado del pueblo y que, según muchos, ayudaba a quienes ya no encontraban otra salida.
María intentó ignorar aquel consejo. Sin embargo, la idea comenzó a perseguirla. No porque creyera en la brujería, sino porque el dolor terminaba empujando a las personas hacia lugares donde jamás imaginaban estar. La primera vez que escuchó hablar de aquella mujer fue una tarde de domingo, mientras ayudaba a una vecina a acomodar unas cajas en el patio de su casa. La conversación comenzó hablándole de infidelidades y terminó donde casi siempre terminan esas pláticas, en historias que unos juraban haber visto y otros preferían no discutir. La vecina mencionó el nombre de la anciana casi en un susurro, y antes de despedirse le hizo una recomendación, una que se quedó dando vueltas en la cabeza de María durante muchos días. Si algún día decides ir, ve con la decisión tomada. Esa mujer no recibe personas indecisas. María intentó olvidarlo. Se repetía que era absurdo creer que alguien pudiera cambiar la vida de otra persona con un trabajo de brujería. Sin embargo, mientras más descubría la mentira de Roberto, más comenzaba a pensar en aquella posibilidad. No quería recuperarlo después de todo lo que ya había visto. Comprendía que ese matrimonio estaba roto. Lo que no podía soportar era imaginar a la otra mujer disfrutando tranquilamente de una vida construida sobre el sufrimiento de alguien más. Una semana después, Roberto volvió a inventar un viaje de trabajo. ¿Mm? María esperó a que saliera de la casa y condujo hasta la dirección que la vecina le había dado. Conforme avanzaba, las calles del pueblo fueron quedando atrás. El pavimento desapareció y fue sustituido por un camino de tierra rodeado de árboles viejos. Después de varios minutos encontró una vivienda pequeña, construida con adobe, rodeada por una cerca de madera desgastada. No había letreros ni símbolos extraños, además, ni nada que indicara que aquel lugar fuera diferente a cualquier otra casa. Permaneció varios minutos dentro del auto. En más de una ocasión estuvo a punto de regresar. Sentía vergüenza de sí misma por haber llegado hasta allí. Siempre había criticado a quienes buscaban soluciones en ese tipo de lugares y ahora pues era ella quien sostenía el volante sin reunir el valor para bajar. Finalmente, respiró hondo y caminó hasta la puerta. Ni siquiera alcanzó a tocar. La puerta se abrió lentamente y apareció una mujer de cabello completamente blanco. No preguntó quién era ni qué necesitaba, solo la observó durante unos segundos y se hizo a un lado para permitirle entrar. Aquello fue suficiente para que María sintiera que ya no había marcha atrás. El interior de la casa era sorprendentemente sencillo, Una mesa de madera, varias veladoras consumidas, plantas secándose colgadas de techo y un ligero aroma a copal eran los que llenaban la habitación. No había nada parecido a lo que tantas veces se había imaginado. La anciana tomó asiento y señaló una silla frente a ella. Pasaron casi 2 minutos sin que ninguna de las dos hablara. Fue María quien rompió el silencio. Comenzó contando la historia de su matrimonio. Habló de los años que había construido juntos, de las mentiras, de la otra mujer y de la rabia que llevaba acumulado desde que descubrió la verdad. No lloró. Las lágrimas se le habían terminado días atrás. Lo único que quedaba era un resentimiento que parecía crecer cada vez que recordaba una nueva mentira. Cuando terminó, la anciana solo le hizo una pregunta. ¿Qué es lo que vienes a buscar? María respondió sin pensarlo demasiado. Quería que la otra mujer pagara por todo el daño que le había causado. La anciana permaneció unos segundos observándola. Después negó lentamente con la cabeza. No. Lo que quieres es dejar de sufrir. ¿Y crees que verla sufrir va a darte esa paz? Aquellas palabras la desarmaron por un instante. Era la primera persona que lograba describir exactamente lo que sentía. La anciana abrió un pequeño cajón de la mesa y sacó una bolsa de tela negra.
Si decides seguir, necesito una fotografía de esa mujer y algo que le haya pertenecido. Un pañuelo, un peine, una prenda, cualquier objeto que haya usado. Pero antes de que regreses, quiero que entiendas algo. La viejita hizo una pausa. Los trabajos no distinguen entre personas buenas y malas. Solo siguen el camino que quien le pide les abre. Y ese camino siempre comienza en el corazón de quien viene a buscarlos. María guardó silencio. No sabía exactamente qué significaban aquellas palabras, pero decidió que volvería. María regresó a su casa con la sensación de haber cruzado un límite, uno del que ya no era posible volver. Durante el camino, intentó convencerse de que no regresaría nunca más a ver a aquella anciana. Pero el rencor era más fuerte que cualquier promesa que pudiera hacerse. Esa misma noche, volvió a revisar el teléfono de Roberto y encontró una fotografía reciente de la mujer con la que mantenía la relación. En otra conversación, descubrió que ambos acostumbraban reunirse cada jueves en una cafetería antes de dirigirse a un pequeño hotel ubicado a las afueras de la ciudad. El jueves siguiente decidió seguirlos. No lo hizo para enfrentarlos. Solo quería ver con sus propios ojos a la mujer que había ocupado el lugar que durante tantos años pensó que era únicamente de ella. Los observó desde el otro lado de la calle. Reían con naturalidad, caminaban tomados de la mano y parecían completamente ajenos al daño que estaban provocando. Cuando la pareja abandonó la cafetería, la mujer olvidó una bufanda sobre el respaldo de la silla. Un mes antes, María jamás habría pensado en hacer algo semejante, pero esperó a que el mesero se alejara. Entró al lugar y tomó discretamente la prenda antes de salir. 2 días después, volvió a la casa de la anciana. Esta vez no hubo dudas. La mujer abrió la puerta como si supiera exactamente a qué hora llegaría. María dejó la fotografía y la bufanda sobre la mesa. La anciana los observó durante algunos segundos y luego levantó la vista. Aún estás a tiempo de irte. María negó. Entonces recuerda esto, respondió la anciana. Hay personas que vienen buscando justicia, otras vienen buscando venganza. Las primeras suelen encontrar paz, las segundas, casi nunca. Aquellas fueron las últimas palabras que escuchó antes de abandonar la casa. No hubo rezos, no hubo veladoras, no presenció ningún ritual. Solo le pidieron que regresara a su hogar y no hablara con nadie sobre aquella visita. Los primeros días no ocurrió nada, absolutamente nada. María incluso llegó a pensar que había desperdiciado su dinero y que todo había sido una mentira. Sin embargo, una semana después comenzaron los rumores. La mujer con la que Roberto mantenía la relación había sufrido un accidente mientras regresaba del trabajo. No fue grave, ¿verdad? Pero desde ese día empezó a enfermar constantemente. Faltaba varios días a la oficina. Perdía peso sin explicación. Y aseguraba despertarse todas las madrugadas exactamente a las 3, convencida de que alguien permanecía de pie observándola desde un rincón de su habitación. María escuchaba aquellos comentarios sin saber qué pensar. Una parte de ella sentía que todo eran simples coincidencias. La otra recordaba cada palabra de la anciana. Con el paso de las semanas, Roberto también comenzó a cambiar. Ya no salía con la misma frecuencia. Discutía por cualquier motivo y pasaba horas sentado en silencio mirando el patio de la casa. Una noche, sin que María preguntara nada, confesó que había terminado aquella relación porque la mujer decía que desde hace varias semanas tenía pesadillas horribles y estaba convencida de que alguien quería hacerle daño. Por primera vez
Desde que todo comenzó, María sintió una extraña satisfacción. Creyó que todo había terminado. Creyó que había recuperado el control de su vida. Pero esa misma madrugada, cuando despertó para beber un vaso de agua, ¿va?, encontró la bufanda que había entregado a la anciana cuidadosamente doblada sobre la mesa de su cocina. Ella estaba completamente segura de haberla dejado en aquella casa. Y sin embargo, ahí estaba, otra vez. La bufanda permaneció varios días dentro del closet. María no volvió a tocarla. Cerraba la puerta y fingía que no estaba ahí. Cada mañana, antes de salir de su casa, comprobaba que seguía exactamente en el mismo lugar. Nunca cambiaba de posición, nunca parecía arrugada ni cubierta de polvo. Era como si alguien la acomodara cuidadosamente mientras todos dormían. Lo más extraño era que Roberto jamás pareció verla. Una tarde, mientras él buscaba una camisa dentro del mismo closet, María permaneció observándolo en silencio. Esperó el momento en que inevitablemente encontrara la bufanda. Nunca ocurrió. Él tomó la ropa, cerró la puerta y salió de la habitación sin mostrar la menor reacción. Cuando María volvió a abrir el closet, la bufanda seguía doblada sobre el antepaño. Fue entonces cuando comprendió que aquello solo estaba ocurriendo con ella. Los días continuaron pasando, ¿va?, y la situación con Roberto empeoró. Ya casi no hablaba. Él dormía en una habitación distinta y pasaba la mayor parte de su tiempo fuera de casa. Una noche, después de una fuerte discusión, tomó varias prendas de ropa, subió a su automóvil y se marchó directo, diciendo que necesitaba alejarse unos días. Mire, el Mariano intentó detenerlo. Pensó que después de todo eso era precisamente lo que había querido desde el principio. Sin embargo, la tranquilidad nunca llegó. Al contrario, la casa comenzó a sentirse diferente. No era una cuestión de ruidos ni de sombras. Era una sensación constante de que alguien más caminaba por los pasillos cuando ella apagaba las luces. En varias ocasiones creyó escuchar pasos en la planta alta, aunque sabía perfectamente que no había nadie. Algunas noches despertaba convencida de haber oído cómo abrían lentamente la puerta de su habitación, pero al incorporarse todo permanecía en absoluto silencio. El miedo comenzó a reemplazar al rencor. Por primera vez pensó en regresar con la anciana. Al llegar a la casa donde estaba la viejita, la encontró sentada en el mismo lugar donde la había visto las varias veces anteriores, como si hubiera estado esperándola. Antes de que María pudiera decir una sola palabra, la mujer levantó la vista. Ya empezó a cobrar, ¿verdad? María sintió un nudo en la garganta. Le contó lo de la bufanda, los pasos, la sensación de no estar sola y el miedo que comenzaba a invadirla. También le confesó que ya no quería continuar con aquello. No le importaba si Roberto regresaba con la otra mujer, o sea, no quería que nadie siguiera sufriendo. La anciana escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, tomó una pequeña taza de barro y la colocó sobre la mesa. La mayoría cree que un trabajo termina cuando la otra persona empieza a sufrir. No es así. Termina cuando el odio que lo alimentó desaparece por completo. María bajó la mirada. Yo ya no la odio. La anciana nomás negó con la cabeza. No te engañes. Ya no la odias a ella, ahora te odias a ti misma. Aquellas palabras fueron más dolorosas que cualquier cosa que hubiera escuchado desde que todo esto empezó. Porque era verdad. Desde que cruzó aquella puerta, había dejado de reconocerse. Ya no era la mujer que intentaba salvar su matrimonio. Ahora era alguien que desesperada
cada madrugada esperando encontrar otra señal imposible de explicar. La anciana permaneció unos segundos en silencio antes de hablar nuevamente. Mira, todavía puedes detener eso, pero tendrás que aprender a vivir con las consecuencias de la decisión que tomaste. Algunas puertas pueden cerrarse, otras solo dejan de abrirse cuando aquello que las cruzó decide marcharse. María sintió algo, entonces la hizo salir de aquella casa con la sensación de que la parte más difícil de la historia apenas estaba por comenzar. María regresó a su casa sin la menor idea de cómo recuperar la vida que había perdido. Durante semanas intentó dejar atrás todo lo ocurrido. Buscó ayuda en su familia, volvió a ocuparse del negocio y poco a poco comenzó a aceptar que su matrimonio había terminado mucho antes de descubrir la infidelidad. Con el paso de los meses dejó de esperar a Roberto. También dejó de preguntarse qué había ocurrido realmente con la mujer por la que él abandonó. Comprendió que ya no quería saber. Lo único que deseaba era volver a dormir una noche completa sin despertar sobresaltada. Con el tiempo, los pasos dejaron de escucharse. Las madrugadas volvieron a ser silenciosas. Y la sensación de que alguien caminaba por la casa desapareció poco a poco. María creyó que por fin ya todo había terminado. Meses después, decidió vender la vivienda donde habían pasado pues casi toda su vida. Necesitaba empezar desde cero, lejos de los recuerdos que la perseguían. Mientras vaciaba un viejo closet, encontró una caja de cartón que no recordaba haber guardado. Al abrirla, sintió que el aire le faltaba. Dentro estaba la bufanda color vino, perfectamente doblada, la misma que había dejado en casa de la anciana, la misma que había quemado, la misma que había vuelto a aparecer una y otra vez. Sin decir una palabra, cerró la caja y la llevó hasta un terreno baldío donde acostumbraban quemar basura. Esperó a que el fuego consumiera por completo el cartón y permaneció allí hasta no ver más esa bufanda y esa caja. Nunca volvió a verla. Han pasado varios años desde entonces. María jamás regresó a buscar a aquella anciana. Tampoco volvió a preguntar por Robert. Con el tiempo, entendió algo que nadie le había enseñado cuando decidió buscar ayuda en aquella casa. Hay dolores que el tiempo termina curando. Pero cuando una persona decide alimentar su rencor buscando hacer daño a alguien más, pues también abre una puerta que quizás nunca llegue a comprender del todo. Y desde entonces, cada vez que alguien le pregunta si cree en la brujería, ella nunca intenta convencer a nadie. Simplemente responde que hay decisiones que jamás volvería a tomar. Y que si pudiera regresar el tiempo, habría preferido cargar con el abandono de un hombre antes que con el recuerdo de haber cruzado aquella puerta. Como siempre, la decisión de creer o no queda completamente en ustedes. Hay quienes aseguran que la brujería no existe y que todo puede explicarse de otra manera. Otros afirman haber vivido experiencias que cambiaron para siempre su forma de ver el mundo. Lo cierto es que más allá de cualquier creencia, el odio, la desesperación y el deseo de venganza pueden llevar a una persona a tomar decisiones que jamás imaginó tomar. Y si esta historia te hizo reflexionar o te recordó algún relato que hayas escuchado en tu familia o en tu comunidad, me gustaría leerte en los comentarios, hermano. Y si tú también viviste una experiencia que hasta el día de hoy no has podido explicar, puedes enviarla al correo que aparece en la descripción. Mira, tal vez tu historia forme parte de un próximo episodio de El Diario Paranormal. Gracias por acompañarme una noche más. Cuídense mucho y recuerden que algunas puertas, una vez que se abren, nunca vuelven a cerrarse del todo. Hasta la próxima y escribamos juntos una página más en este Diario Paranormal.